Cordial saludo para todos y todas. En primer lugar, queremos agradecer a los organizadores del 10º Congreso Internacional de Educación y Gerencia Avanzada por permitirnos esta oportunidad de participar en tan importante evento, que busca el reconocimiento a aquellos conocimientos que se dan en los campos disciplinares de la educación, articulados a los cambios que demandan los desafíos contemporáneos. La ponencia que hoy deseamos compartir con ustedes se denomina Transformaciones epistémicas y educativas en torno a la diversidad cultural en América Latina y es resultado de un trabajo colaborativo entre 3 coautores: Danis Eduardo Ruiz, magíster en lingüística; Didier Alexis Martínez, magíster en alta dirección educativa; y María Isabel García, magíster en intervención social. Docentes universitarios y candidatos al doctorado en educación de la Universidad de San Buenaventura en Cali. Esta ponencia está dividida en 3 apartados. El primero nos invita a repensar la escuela desde los ejercicios dialógicos con el territorio y sus pueblos. América Latina, en todas sus dimensiones, incluida la cultura, construye sus realidades con base en la diferencia y la diversidad, implicando con esto una riqueza significativa que a través del tiempo ha transformado nuestros territorios. Repensar la escuela, situada en territorios étnica y culturalmente diversos, se convierte en un reto ético y político para poner en el marco de la praxis pedagógica referencias sociales como, por ejemplo, la riqueza de la tierra, que ha repercutido en un sinnúmero de conflictos en los países suramericanos, entre estos guerras civiles, desplazamientos forzados, guerrillas, golpes de Estado, altos índices de pobreza en grupos étnicos y diversas violencias sociales. Por tanto, la reflexión y la acción de la educación en el marco de este reto ético y político plantea una crítica al devenir histórico de la educación, los procesos sociales que la han permeado y la construcción de apuestas pedagógicas donde sean los actores sociales copartícipes de esta transformación educativa. En la apuesta por las transformaciones sociales, el lugar de la escuela apunta a cómo ésta se configura en un escenario dialógico que permita consolidar las ciudadanías y que genere permanentemente un equilibrio entre ciencia, técnica y herencia empírica de los diversos desarrollos culturales, sociales, políticos y económicos que manifiestan los grupos étnicos asentados en los territorios de los países latinoamericanos. Por tanto, la educación requiere de una transformación que no puede ser definida solamente por cambios en las lógicas de enseñanza, aprendizaje y evaluación, sino que debe pasar por la transformación y la formación de ciudadanías y ciudades prósperas y en paz que tengan posibilidades de garantizar el sano, pleno y feliz goce de los derechos y deberes ciudadanos. Así, es necesario poner en interacción otras voces y narrativas para pensar la educación y la escuela en nuestros territorios. La segunda sección de esta ponencia nos invita entonces a reconocer esas voces diversas y esas otras narrativas para pensar precisamente en esta transformación educativa que hemos venido mencionando. Entenderíamos aquí que hay voces desde el sentir de América Latina que se actualizan en las preocupaciones de los seres humanos que habitan en veredas, caseríos y corregimientos, donde los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos facilitan la construcción de unas narrativas históricas plurales en las que caben la memoria del lugar, entendida como territorio, y la identidad del mundo al que se pertenece, así como la recuperación de aquello que nos hace saber quiénes somos. Por tanto, es necesario rescatar los aportes relacionados con la historia oral y los saberes de los pueblos como patrimonio, como espacio privilegiado para descubrir esas percepciones profundas sobre el orden colonial y el requerimiento moral que impuso en su momento, por lo que es necesario construir estrategias de desoccidentalización y descolonización que recupere y fortalezca las identidades culturales propias en todos sus ámbitos. El saber tradicional, o más bien los saberes tradicionales en plural, basados en esas relaciones ser humano-sociedad, ser humano-naturaleza y ser humano-fuerzas espirituales, lleva un corpus de conocimiento que se mantiene en la memoria social como una lógica de pensamiento propio.
Sin embargo, históricamente estos saberes y estos conocimientos, esta diversidad no se ha tenido en cuenta en los contenidos de un currículo escolar que rescate estos saberes como patrimonio sociocultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes y en general de los pueblos colombianos. Con ello se descuida el hecho de que las raíces culturales extraen del territorio la cosmovisión que caracteriza su modo de vida. Lo anterior genera dos desafíos para la educación. En primer lugar, la necesidad de continuar visibilizando los saberes, conocimientos de los pueblos como un elemento clave para estas relaciones interétnicas e interculturales. Y en segundo lugar, la recuperación de esa memoria histórica como una estrategia para evidenciar que las percepciones y concepciones colonizantes están presentes en los procesos educativos. De aquí es importante entonces que surjan categorías y conceptos emergentes para pensar la educación desde una manera u otra. Y entramos entonces en la tercera sección de nuestra ponencia, donde abordamos esas categorías conceptuales, los conceptos instalados y las emergencias para pensarnos la educación. Planteamos que la constitución de problemas educativos y la apuesta por esa transformación educativa constituyen un derrotero cuyo lugar de pensamiento y de escritura no está solamente en los escritorios, en las aulas, sino en el mismo caminar y en las huellas sociales que van dejando los pueblos con ese vínculo con la sociedad y en los textos que habitan el territorio, algunas veces cantados, narrados, cocidos en el fogón, pero otras veces escritos. El proyecto educativo, el objeto de la educación y la acción pedagógica deben ser entonces coherentes con la práctica de vida de los actores mismos y con la comprensión de las diferencias como estilos de vida, pedagogía y comunicación. En razón de esto, se presentan conceptos relacionados con la educación en clave de la diversidad étnica y cultural para exponer un acercamiento crítico a los mismos, considerando sus asociaciones categoriales y las implicaciones que podrían tener en la cotidianidad de los grupos humanos. La primera de estas categorías es la de ciudadanía democrática e intercultural, que se entiende como un eje transversal con la pretensión de que todas las personas de todos los grupos étnicos y culturales conozcan, comprendan y compartan las diferentes culturas, sus problemáticas, no solo a nivel legal y político, sino también en sus dimensiones sociales y civiles para propender por una sociedad justa. La segunda categoría de educación, en cuanto a categoría conceptual, se entiende como un complejo social, ético y político comprometido con la transformación de las lógicas curriculares, la institucionalidad y las prácticas educativas de sujetos reales situados en el contexto, al tiempo que se presenta como proceso de emancipación de los sujetos pensados como seres críticos con identidades diversas. Por su parte, la categoría de territorio se presenta bajo la premisa de que las identidades están conectadas a esos espacios donde se da la vida y las relaciones interculturales, por lo que se asume que las acciones que se establecen y realizan las personas en la representación y construcción está relacionada con la apropiación de sus entornos. La cuarta categoría es la identidad, o más bien identidades en plural, y se miran en relación con lo intercultural, haciendo conciencia de que la forma como ésta se conceptualice marca los senderos y las directrices para gestionarla. Por ello, se entienden estas como constructos de representaciones individuales y colectivas que involucran creencias, actitudes, comportamientos, cosmovisiones y prácticas. Por último, la categoría de sustrato se refiere a aquellas bases epistemológicas interdependientes que aportan sentidos en contexto para resignificar y refundar un proceso, las cuales surten una mediación en las transformaciones educativas que se direccionan desde lo ascendente y lo horizontal con y desde los territorios. A modo de reflexión final, se plantea entonces una educación relacionada con escenarios sociales con una marcada diversidad étnica y cultural, asumiéndola como una apuesta intelectual, ética y política para la transformación, la cual se piensa en torno a lo humano, la vida y las configuraciones sociales que esa complejidad genera.
el abordaje de la educación como proceso emancipatorio se plantea aquí como elemento de transformaciones sociales que no parte de intervenciones descontextualizadas en los territorios étnicamente diversos de América Latina, sino necesariamente desde y a partir de estos, lo que reconfigura la apuesta por esos saberes otros y formas otras de hacer y construir sociedad. Esta mirada de la educación como posibilitadora de inclusión social de las diversidades y particularmente de la escuela, como escenario que debe propiciar estos desarrollos interactivos entre los territorios y las comunidades en ellos asentadas, plantea entonces un desafío para los dirigentes y diseñadores de políticas educativas en América Latina respecto a incluir en este diseño los verdaderos enlaces que posibiliten estas interacciones ya mencionadas. Muchas gracias a todos, todas.